Y no sé quiénes no han visto el video de la clase de ayer. Era un poco necesario para hoy, más que todo por la parte de, no tanto por las definiciones de función, sino tanto por el dominio máximo de una función, que fue el último que se vio. Nada más de dos ejemplos, pero es que son eh, ejercicios que ya hemos hecho prácticamente. Nada más es saber sacar las restricciones de una función para saber en dónde está definido su dominio. Ahora sí, vamos a ir hoy con varios temas. Son varios, pero yo creo que son rápidos de ver. Entonces, vamos con el primero, que es representación de funciones. Ah, bueno, antes de comenzar con esto, ¿alguien tiene alguna duda de la materia de ayer, que fue en video? Ok, listo. Entonces, vamos a continuar con tranquilidad y vamos a ver la representación de funciones. Bueno, vamos a leer lo que dice. Dice, existen diferentes formas de representar una función. Hasta el momento hemos visto varias funciones expresadas tanto con diagramas de Venn como en forma algebraica. Diagramas de Venn se refiere a los conjuntos que representamos como esta forma. Este, algo así. Que decíamos entonces que tenemos dos conjuntos, A y B. Tenemos el dominio, tenemos el codominio, y hay un criterio. Esto es una representación de funciones mediante diagramas de Venn. Luego, también vimos la representación de funciones mediante forma algebraica. ¿A qué se refiere esto? A escribirla. Decir que X- una función f que va de los reales a los reales con el criterio f de x es igual, no sé, a 2x más 1. Esto es una forma de representar una función de manera algebraica, pero es muy útil para cálculo y un correcto análisis de funciones. Ver una función tanto de forma gráfica como en tabla de valores. Entonces vamos a ver dos ejemplos. Eh, Vamos a ver con este ejemplo que dice que va de 3 a 3. Aquí se me olvidó poner que esto es en los enteros, ya que no podría representarlo de una manera en los reales, ya que este es un intervalo infinito. Entonces, nada más, esto es como para un ejemplo que ustedes vean. Entonces voy a copiar la función y nos va a quedar de la forma f que es 3 a 3, que pertenece a los enteros, a no reales. Con el criterio f de x igual, no sé qué más son. Ok, entonces vamos primero con tabla de valores. ¿A qué se refiere la tabla de valores? Vamos a hacer aquí una tablita. Vamos a ver si esto no funciona. Yo creo que sí. Vamos a hacerlo así. Trazar una raya. Que lo malo es que en estas pizarras no hay para trazar rayas rectas de ninguna manera. Ok, supongan que es recto. Entonces esto va a ser una tabla de valores. Nosotros vamos a poner aquí a los valores de X, es decir, las preimágenes. Y aquí vamos a poner a f de X.
f de x, recuerden que no es más que la imagen que obtenemos al meter el valor de la preimagen en el criterio. Entonces, vamos a ver si nos cabe. Tenemos -3, tenemos -2, tenemos -1, tenemos 0. Espero se entienda, si no se entiende me dicen. Y trato de escribir mejor. Tengo 2 y tengo 3. Y nos sobró todo esto. Ok, voy a retraerlo un poco. Listo. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer para obtener nuestra tabla de valores? Ok. Lo que vamos a hacer es ir haciendo caso a lo que ya sabemos, que nosotros obtenemos las imágenes por medio de evaluar una preimagen en el criterio de la función. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos en el primer caso 2 menos 3, que aquí va x, más 1? Eso no parece 3. ¿Listo? Aquí vamos a obtener 2 por menos 3 es menos 6, más 1 nos da menos 5. Entonces, nosotros en f de x vamos a obtener a menos 5. Van a ver que esto es muy útil y lo van a ver al principio de cálculo. Van a ver funciones representadas en tabla de valores para ver el comportamiento de un límite cuando se acerca a un valor, pero al final es asíntota. Ahí van a ver, van a ver. Es como un pequeño spoiler. Luego, vamos nuevamente con 2, pero ahora evaluando a menos 2 más 1. Esto obtenemos 2 por menos 2 nos da menos 4, más 1 nos da menos 3. Entonces nos ponemos que ahora al evaluar menos 2 obtenemos menos 3. Luego vamos a probar con menos 1 y obtenemos 2 por menos 1, menos 2, más 1 nos da menos 1. Vamos a ponerlo aquí directamente. Y ahora, vamos ahora con 0. Si nosotros ponemos aquí el 0, vamos a obtener 2 por 0 nos da 0. Eso nos va a dar 1. Luego vamos con 1. Ahora vamos a ir como incrementando la velocidad. Entonces 2 por 1 nos da 2, más 1 nos da 3. Luego con 2, cuando nosotros evaluamos a 2, es decir, cambiándolos en lugar de una x, vamos a poner el valor de la primaria. Entonces obtenemos 2 por 2, nos da 4, más 1 nos da 5. Y 2 por 3 nos da 6, más 1 nos da 7. Entonces esta va a ser como nuestra representación de esta función mediante tabla de valores. Pero, ¿qué pasa? Disculpen, eso no quiero que lo vieran. Va a ser para más tarde. Ok, ya tenemos la representación en tabla de valores. Ok, ahora vamos a ver la representación en, en una gráfica. Recuerden que una gráfica no es más que un plano cartesiano donde tenemos el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Esas son las abscisas. Estas son las ordenadas. Si en algún momento dado se llegan a confundir que cuáles son las abscisas y cuáles son las ordenadas, recuerden que en una biblioteca, ¿cómo se ordenan los libros? De manera
ordenada se ordenan viendo para arriba o así a lo largo. Entonces, de esta manera fue como yo me aprendí y nunca me llegué a confundir con las ordenadas o las abscisas. Entonces ya uno se recuerda que las ordenadas son los que están para arriba. Listo. Entonces, vamos a representar esta función anterior mediante una gráfica. Y adivinen qué nos va a ayudar la tabla de valores. Ya que la tenemos, la vamos a aprovechar. Entonces, sabemos que nuestro dominio va a ser este. Y nuestro codominio, o mejor dicho, nuestro ámbito, va a ser este otro. Voy a poner aquí, este es nuestro codominio, pero este va a ser nuestro ámbito. Entonces, esto es el único que vamos a tomar en cuenta. Si estos conceptos se les confunden, recuerden que estaban en la clase de ayer. Dominio se refiere a todos los valores que va a tener en X, en el eje de las abscisas, y el ámbito se refiere a todos los valores que se obtienen por medio de evaluar una imagen. O es mejor decir que el ámbito es el conjunto de las imágenes. Vemos aquí que aquí tenemos las únicas imágenes de la función. Por lo tanto, decimos que el ámbito es el conjunto de las imágenes. Entonces, como les decía, vamos a aprovechar nuestra tabla de valores para dibujar, ahora sí, nuestra función en una manera gráfica. Voy a dibujar el dominio primeramente, que me va a quedar de la forma, algo así. Voy a hacerlo lo más recto posible, pero ahí ya me perdí. No, bueno, ahí piensen que está recto. Aquí va a ser -3, aquí va a ser -2, aquí va a ser -1, aquí va a ser 0, aquí va a ser 1, aquí va a ser 2, y aquí va a ser 3. Imagínense, hasta me sobró campo. Qué bendición. Listo. Y ahora vamos con, híjole, bueno, aquí, con nuestras imágenes. Vemos que mm, el valor más bajo que tenemos, que ya ahorita vamos a ver una definición algo parecida, de los valores más altos y los más bajos, pero aún no es pertinente verlo. Vemos que comenzamos de -5 a 7. Entonces hay que tener aquí un poquito de perspicacia para dibujar esto. Vamos a hacerlo de esta manera. Bueno, no pase ni por encima del 0. Ya lo haré. Voy a... Piensen que aquí es el 0. Y ahora sí, tenemos -5, 6. No sé por qué lo está haciendo. Listo. Ya vamos a tener a 1, ya vamos a tener a 2, vamos a tener a 3, vamos a tener a 4, vamos a tener a 5. Llegamos hasta 7 porque era nuestro valor máximo. Sé que esto no se ve como muy cristiano, pero la única manera como de hacerlo. Ok, entonces vamos a ir así con nuestra tabla de valores. Y vamos a ver que cuando nosotros hablábamos a -3 en X, obteníamos -5 en Y. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nos vamos a -3 en X, que es este. Esto es X y esto es Y.
entonces obtenemos menos 5. Entonces vamos a tratar de unirlo de esta manera. Y vemos que el punto está aquí. Entonces este punto, ¿cómo se escriben las coordenadas de un punto? De esta manera. Menos 3 en X y menos 5 en Y. Esas son nuestras coordenadas de este punto. Esto es como una forma de representar ese punto, pero no vamos a comenzar a hacer así. Y más de lo mismo con esto. Y revisamos para menos 2, obtenemos menos 3. Entonces, hacemos algo así. Nos va a quedar de esta manera. Luego, cuando evaluamos menos 1, nos va a quedar menos 1. Luego, cuando evaluamos 0, nos da 1. Entonces, cuando estamos aquí en 0, nos da aquí. El siguiente punto es cuando evaluamos 1, nos da 3. Entonces, queda algo por aquí. Y los últimos dos puntos son estos. Ok. Esto es como una representación muy básica de una función mediante una gráfica. Vemos que aquí podemos unir nuestros puntos de una manera así, bueno, con una línea recta, ¿verdad? No con algo como esto, pero como para que me entiendan. Pero estos puntos tienen que ir, bueno, o esta línea tiene que ir, no así, tiene que ir, qué raro, ¿listo? Tiene que ir como con guiones. ¿Por qué con guiones? Porque nosotros no estamos considerando a todo R, estamos considerando nada más a los conjuntos enteros. Entonces, no podemos decir que haya una densidad. Entonces uno va a ir con una línea de esta manera. Si hubiera sido no reales, entonces hubiera sido como las funciones que ustedes han visto en el colegio, en donde se hubiera pasado una línea recta, ya que se está refiriendo a todos los elementos de R. Ahora sí, no sé si tienen alguna duda con respecto a cómo graficar una función. Eh, a ver, creo que no, creo que está bastante claro. Y ahora sí, vamos a... Y pensé que no estaba grabando, me asusté. Entonces, vamos ahora con la intersección con los ejes. ¿A qué se refiere una intersección con ejes? Vamos a leer. Dice, vamos a definir la intersección con ejes a aquellos valores de la función que intersecan de manera directa con los ejes. Valga la redundancia, ¿verdad? Y ya sea el de las ordenadas o el de las abscisas. Ok. Si nosotros vemos en dónde intersecamos al eje X con nuestra función, vemos que la intersecamos como por este punto, ¿verdad? Y a eje X, al eje Y, lo intersecamos por 0. Pero esta función no es muy pertinente para estudiarla en, en intersección con ejes, sino vamos a estudiarla con esta otra. Que estas son funciones muy normales que ustedes van a ver en cálculo. Se llaman función por partes. Ustedes dirían, pero ¿cómo se consigue esta función tan rara? ¿Cuál es el criterio? Bueno, el criterio más que todo es que se dice, digamos, en esta parte. Entonces se dice que cuando X esté entre valores de menos 5 y menos 3, sea tal criterio. Luego, cuando tenga valores entre 3 y, no sé,
y menos 3 medios tenga otro criterio. Luego, cuando tenga valores de menos 3 medios, que es este, a 0, tenga tal criterio. Luego, cuando tenga de 0 a 1, tenga tal criterio. Luego, cuando tenga de 1 a 2, tenga tal criterio. Y luego, cuando tenga de x igual 2 a infinito, tenga tal criterio. Así es como se construye como una función por partes. Sé que lo expliqué rápido, pero es que como es un proceso repetitivo, no quiere de mala manera repetir. Pero no sé si alguien tiene alguna duda cómo se crea una función por partes. Ok, ¿qué he dicho? ¿No tienen dudas? Y si no, en cualquier momento igual me pueden interrumpir, ¿verdad? A mí no me molesta. Entonces, vamos a analizar nuestras intersecciones con el eje X. Y nosotros, ¿cómo podemos analizarlo en una gráfica? Es sencillo, nada más es decir, a ver en qué momento la función interseca nuestro eje X o nuestro eje Y, que es en este momento, nada más. Pero, ¿qué hubiera pasado si tenemos, no, esto no es, qué hubiera pasado si tenemos nada más la representación de una función de manera algebraica, ahí escrita normal? ¿Cómo se calcula? Bueno, ya vamos a ver. Primero lo vamos a ver con una gráfica y luego lo vamos a ver con este de manera algebraica y cómo calcularlo. Entonces, nos dice que las intersecciones con X son de la manera X, es decir, algún valor, coma cero. Recordando que esto es en el eje X. Sé que tal vez confunde por la variable. Y este es en el eje Y. Entonces vamos a irnos al eje Y y vamos a buscar a cero. Vemos que aquí, en efecto, hay una intersección. Vamos nuevamente con Y igual cero, ¿verdad? Cuando uno dice Y igual cero, se está refiriendo a esta altitud. Entonces vamos a ver dónde interseca. Ah, aquí interseca una vez. No sé si se ve muy claro. Voy a ver si se puede hacer un poco zoom. No, no se puede. No, no se puede hacer más cerca. Bueno, como para que vean un poquito cómo, dónde es que pasa o una intersección en X, vemos que cuando esta función va bajando, interseca al eje X. Luego, cuando vuelve a subir, lo interseca nuevamente. Luego, avanza un poquito más, interseca nuevamente en el eje X. Y eso es un poquito a lo que se refiere con las intersecciones. Sé que es un poco fácil, pero ya vamos a ver cómo es que se calcula, no solo viendo, ¿verdad? Sino este, con, con una función de manera algebraica. Y ahora nada más para ver las intersecciones con el eje Y, es decir, con esta, nos dice que es de la forma, eh, en X vamos a buscar a cero y nos va a quedar, esto va a ser nuestra intersección. Entonces nos vamos a poner en X igual cero, es decir, aquí, y vamos a analizar dónde intersecan algunas funciones. Vemos que prácticamente nada más en este punto se interseca al eje Y en 0,0. Ok. Vamos a verlo ahora sí. Perdón, de verdad no sé. Estoy pasando de pizarras a cada rato. Vamos a verlo ahora de una manera eh, algebraica. Voy a abrir una nueva pizarra. ¿Y qué hubiéramos pasado si nos dicen que determine dónde se intersecan este, el eje Y en una función de la manera x cuadrado más 3x más 2, digamos? ¿A alguien se le ocurre? ¿Dónde interseca a x
esta función. No. Ok. Bueno, lo que pasa es que para calcularlo vamos a tener que recordarnos esto. Este IE se refiere en matemáticas a, es decir, no me pregunten por qué, así se escribe. eh, a los matemáticos les pasa algo muy raro, que es que les gusta abreviar todas las palabras posibles para escribir lo menos posible, valga la redundancia, y enfocarse más en la parte numérica y análisis. Entonces, vamos a ver. Dice que las intersecciones con X son de la manera un numerito igual X, 0. Recuerden, eh, esta es nuestra preimagen, esta es nuestra imagen, y dice, es decir, se calcula la ecuación. Entonces, vamos a basarnos en este X, 0. Voy a escribirlo aquí. Sé que ahorita no sé como muy obvio de lo que es esto, pero mm, cuando nos están preguntando la intersección con eje X, entonces aquí nos está diciendo, sabemos de que las intersecciones con el eje X van a ser cuando Y esté en 0. Eso es lo máximo que sabemos, que el punto donde se interseca es en Y0, pero todavía no sabemos a X. Pero nosotros, ¿cómo podemos reescribir esto? Como X, f de X, cuando f de X es igual a 0. Y f de X sabemos que es esto, pero lo estamos igualando a 0. Entonces nada más lo que nos estamos preguntando es qué valores en qué valor de X se cumple que nuestro criterio da igual 0. Entonces vemos que nuestra manera de resolver esto, como se los pone aquí, para que lo tengan en la presentación, es mediante una ecuación. Y es igualando el criterio a 0. Entonces, vamos a igualar a 0 nuestro criterio para saber en qué valores de X se interseca al eje X, valga la redundancia. Entonces, resolviendo esta ecuación cuadrática, vemos que es una ecuación cuadrática completa. Podríamos aplicar fórmula general, pero vemos que también lo podemos hacer como por inspección. Entonces, haciendo esto por inspección, tenemos 1, 1, 2 por 1. Haciendo esta multiplicación cruz, tenemos 1 por 2 es 2 y 1 por 1 es 1. Cuando se efectúa esta operación, tenemos 2 más 1 nos da 3. Entonces vemos que 3 sí es el término en medio, por lo tanto esta sí es una buena manera de resolverlo. Y ahora vamos a factorizar en línea recta y nos va a quedar de esta manera. Voy a reescribirlo aquí y yo me lo aprendí. X más 2 y X más 1. Ok. Recuerden que cuando nosotros tenemos una ecuación en factores igualado a 0, igual se puede separar los factores y igualarlos a lo que teníamos. Entonces, esto no es más que hacer X más 2 igual a 0. Y también X más 1 igual a 0. Resolviendo esta ecuación lineal, obtenemos que X es menos 2 y X es menos 1. Entonces, nosotros, al saber que, que cuando igualamos nuestro criterio igual a 0, obtenemos a que X vale menos 2 y X también vale menos 1, entonces podemos asegurar que nuestros puntos donde se interseca, voy a poner aquí, así se escribe una intersección, voy a poner intersección con X,
van a ser los puntos menos 2,0, siguiendo esta reglita, que eso se refería al número donde interseca, y coma 0, y menos 1,0. Ok, vamos a verlo en un software. Voy a dejar de compartir un momento. Ah, bueno, no, nada más denme un momento para abrir un programa. Este no era el que quería abrir. 6. Qué raro. No, no se quiere abrir. Vamos a ver si se puede abrir aquí. Esto y lo vamos a hacer aquí. Vamos a escribir. Bueno, para hacerlo de una vez, de una manera completa, ya sabemos en qué puntos se están las intersecciones con X. Antes de escribirlo en, en el software, vamos a analizar también nuestra intersección con Y. Entonces, vamos a poner que nuestras intersecciones con Y eran de la forma 0, 0 en X y un numerito ahí que todavía no sabemos en Y. Entonces, son 0,X. Si recuerdan, nosotros podemos decir nuevamente que esto es la preimagen y esto es la imagen. La imagen todavía no la sabemos, por eso ponemos un X, porque no la sabemos. Pero ya que tenemos la preimagen, ¿qué podemos hacer para calcular la imagen? Nada más evaluar. Por eso yo aquí les ponía que en las intersecciones con Y es de esta forma, es decir, se calcula evaluando. ¿Evaluando qué? 0. Entonces vamos a evaluar a 0 en nuestra función, que es de la forma. Voy a escribirla. X cuadrado más 3X más 2. Entonces, al evaluar a 0, vamos a escribirlo así. F de 0 es igual a 0 al cuadrado más 3, 0. 3 más 2. Esto es igual a 0 al cuadrado de 0 más 3 por 0, 0, nos da 2. Entonces, sabemos que nuestra intersección con el eje Y es el punto 0,2. Ok, entonces ahora sí vamos a ir a álgebra. Vamos a escribir la función. Híjole. Vamos a escribir la función f, que es igual a eh, x al cuadrado más 2x, no, 3x más 2. Entonces, eh, voy a pedirle al programa que me ponga la intersección del eje X con la función. Ya tenemos estos dos puntos y luego voy a pedirle al programa que me seleccione la intersección de el eje Y con nuestra función. Voy a cambiar el color un poquito a la función, ya que bueno, voy a ver si lo puedo hacer aquí, porque casi nunca utilizo este programa. ¿Listo? Ahí se ve mejor. Listo, ahora sí. No sé si ya ahí ven la función, si están viendo como el programa. Ok, Sí, perdón. Ok, gracias.
Entonces, AC lo vamos a llamar nuestra intersección con Y. Como en la última que hicimos, la vamos a revisar. Vemos que es en el punto 0,2. Vea, aquí está, intersección con el eje Y es 0,2. Entonces, revisamos y tenemos que nuestra intersección con Y es de la forma, es el punto 0,2. Entonces vemos que eso lo tenemos bueno. Ahora vamos a revisar nuestras intersecciones con el eje X. Y tenemos que es tanto en el punto menos 2,0 como en el menos 1,0. Entonces vamos a revisar y vemos que, en efecto, nuestra intersección con el eje X va a ser tanto menos 2,0, que es este punto A, aquí está, como el menos 1,0, que eran los que tenemos aquí. Entonces vemos que habíamos calculado de una manera correcta nuestras intersecciones con nuestros ejes en una función. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí de cómo se calculó nuestra, nuestras intersecciones? Ya que es el único ejercicio que vamos a ver de intersecciones de manera algebraica. Luego lo vamos a ver, pero de manera gráfica, no calculándolo. Esta forma de calcular nos va a ser útil para cálculo, pero por hoy no lo vamos a ver como un tanto. Entonces, si tienen alguna duda, es mejor que pregunten de una vez. Ok, sí, si no, ahí también me pueden escribir. Si les da vergüenza preguntar ahorita. Entonces, Profe, sí, yo tengo una única duda. Es que en la parte para sacar la intersección con el eje Y, ahí es ajá. donde me confundí, donde sacamos el cero. ¿Dónde sacamos el cero? Bueno, vea que nos dice que una intersección con el eje Y es de la forma 0, algo. Pero recuerde, voy a poner aquí, pero recuerde, aquí lo puse, que cuando nosotros tenemos un punto de una función, el primer elemento que es X es la primagen después de meterse al criterio de la función que es f de X, nos va a salir la imagen. Como no sabemos la imagen, que es nuestro incógnita, es lo que tenemos que buscar. Entonces lo que hacemos nada más es cambiar a las variables de nuestra función por un cero, es decir, evaluar a cero para obtener nuestro resultado final. No sé si entendí un poco, quiere que le explique mejor. No, no, profe, ahora sí. Gracias. ¿Está segura? Entonces, nada más en modo resumen, eh, para calcular la intersección con el eje Y, evaluamos, es decir, cambiamos nuestros valores de la variable por cero para obtener el resultado que queríamos y sabemos que a esto lo tenemos que poner en nuestra segunda entrada en Y. Entonces nos va a quedar 0,2. Luego, ahora sí, vamos a pasar con definición de asíntotas. Y con esto nos vamos a receso. Más bien vamos bastante bien, la verdad. Para que sean las 10 de la mañana y haber también explicado un poco de cómo se prematricula, creo que vamos bien. Entonces, vamos a explicar o leer, mejor dicho, qué es una asíntota y después lo vamos a ver. Entonces dice que la asíntota se define como la recta que tiene la propiedad, perdón, la asíntota se define como la recta que tiene la propiedad de que en el infinito no puede ser traspasada por la gráfica de la función. Generalmente se representa de manera gráfica por medio de una línea punteada. Y aquí yo me puse que especificar que no toda línea puntada corresponde a una asíntota. Esto último, veíamos que no toda función se puede escribir como, como estas, digamos, que vea que tienen una línea consecutiva, o esta también, que tiene una línea consecutiva, sino que depende de nuestro dominio. Uy, pero no es la función de compartir. Qué raro. No sé si en algún momento se dejó ver la pantalla. Vean que nosotros aquí lo hacíamos con una línea como punteada,
refiriéndonos a que nuestro dominio, no son los reales. Pero ahora sí, para no confundir mucho, vamos a analizar asíntotas de esta función g. Le puse función g de x. Aquí se llama así. No tenemos un criterio como tal, pero en lo que nos interesa más que todo aquí es analizar la gráfica. Entonces, ¿qué era la asíntota? Dice que la asíntota es que, en modo resumen, que la gráfica de la función nunca va a poder traspasar esa línea. Entonces, nosotros vemos, vamos a poner primero este ejemplo, nosotros vemos que cuando nuestro criterio es de 2 a más infinito, vemos que nuestra función comienza como a crecer. Ven, que comienza a tomar valores más altos, más altos, más altos, más altos, y así consecutivamente. Una asíntota de esta parte de la función es 2. Vean que uno explicaba en la presentación que una asíntota se representa por líneas punteadas. Aquí, esto es una asíntota. ¿Por qué? Porque vean que desde y igual 2 se representa a esta línea que nuestra función nunca va a pasar. Esto significa que, voy a rayar aquí, que, ay, perdón, que nosotros al ir con esta función va a ir creciendo, 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 pero nunca va a sobrepasar a 2. 2 va a ser como el valor mucho más alto que va a obtener, pero nunca lo va a pasar. No sé si está todo claro con qué es una cinta. Igual vamos a ver otro ejemplo aquí. Perdón, no sé yo. Otro ejemplo aquí de asíntota. Vemos que ahora una asíntota es, no solo se puede representar mediante el eje Y. Vemos que aquí tenemos la asíntota que es Y en 2, ¿verdad? Entonces representamos la línea así. Y que esta función nunca iba a sobrepasar el valor de 2 en Y. Pero también la podemos representar en el eje X. Vemos que aquí tenemos que en el eje X en menos 5 representamos igual una asíntota. Y vemos que esta función, igual que siga creciendo, 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 por más de que crezca, en sus valores de Y, nunca va a conseguir llegar a menos 5 en X. Nunca en la verdad. Va a poder, va a poder llegar tal vez a, no sé, a 0, perdón, a menos 4,99 periodo, pero nunca va a llegar a 5. Eso es a lo mucho que puede apuntar esta función. Y bueno, aquí va a poder tomar valores infinitos. No sé, voy a poner un número muy grande, no voy a poner infinito para no confundir. Voy a poner un número muy grande que puede ser este 10 a la 100, tal vez, para no escribir algo tan grande. 10 a la 100 es bastante grande. Este, no sé si tienen alguna duda de qué es una asíntota. Por definición, recuerden, es un valor que nunca va a sobrepasar la gráfica de la función. Veamos que en esta función, por más de que fuera creciendo nuestra función, nunca iba a sobrepasar a nuestra raya, a nuestro techo, le podemos llamar techo por el momento, que es 2. Y aquí no puede sobrepasar la pared, digamos, que es menos 5. Por más valores grandes que obtenga en Y, nunca va a llegar a valer menos 5. Este, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre esto. Muy, entonces, como para terminar de Ajá, entender, sí, para terminar de entender ajá, está bien eso. la asíntota se acerca, o sea, se acerca, pero nunca llega a Nunca la toca, tocarla. nunca la Ok, toca. Se acerca cada vez más, pero nunca la toca. ok, ok. Ya vio que puede ser tanto en el eje Y, que tenemos aquí en nuestro techo,
Y aquí tenemos como una pared en el eje X, ¿verdad? Entonces, así como para que termine de entender. No sé si alguien más tiene alguna duda o algo así como para refinar el término de asíntota. Profe, Sí, entonces, digamos que la línea que va como al infinito puede llegar ajá. a ser, puede llegar a ser menos 2, puede llegar a ser 2, pero nunca va a poder sobrepasar, digamos, esa, No, ni siquiera la va a tocar. ajá, ni siquiera, ok. Entonces, esta voy a escribir en rojo, ya que es como pinté esta función, va a poder tomar valores, perdón, en X, no sé, ahí demasiado grandes, voy a poner, cuando nosotros evaluemos, no sé, ya no sé ni cuántos ceros puse, pero cuando nosotros lleguemos al valor de X que valga esto, pues, a lo mucho que vamos a apuntar es, no sé, a 1,9, 9,99999, y así, pero nunca vamos a tocar la asíntota. Ahí sí está claro, ¿ok? Sí, todo bien, Ok. gracias. Eh, entonces, jóvenes, vamos al receso. Vamos a tomar. Profe, Sí, sí, hello. ¿podrías poner un momentito la diapositiva de la asíntota? Claro. Gracias. Si tiene alguna duda, también me puede decir. Pues, me imagino que está copiando. Profe, Sí, bueno, Listo, no profe, hace falta. gracias. No, bueno, ya sí puede, la puede cambiar un toque, por favor, a la diapositiva de antes. Si a ok. mí me preguntan ahí cuáles son las asíntotas, Asíntotas. entonces yo tengo que decir que -5 y 2 son asíntotas. Que -5 y 2 son asíntotas, exacto. Ok, No, pero gracias. ¿cómo se representaría? O sea, la Ok, forma para responder algebraica. esto. Ok, Ya. si uno le preguntan, qué bueno que vayan preguntando eso, porque es el ejercicio que vamos a hacer al final con esa función, que les voy a hacer como un montón de preguntas sobre esta función. Entonces, qué bueno que se vayan refinando. Entonces, para representar esto, entonces decimos que cuando el dominio o cuando la función tome valores que vayan, vemos que 2 está cerrado, ¿verdad? Lo está conteniendo. Entonces, por eso escribimos cuando x tome valores de 2 a más infinito, no va a tomar valores no, mayores que 2, digamos. Entonces, aquí no vamos a escribir un codominio como tal, ya que, perdón, ya que un codominio no nos va a servir de mucho, pero nosotros lo que vamos a escribir es que la asíntota de cuando tenemos este dominio va a ser 2. Así lo podemos escribir. La asíntota, aquí así como para ejemplificar. En ese momento, de, de 2 a más infinito va a ser 2. Y aquí, de aquí se res. Voy a borrar esto para reescribirlo. Escribirlo con negro. Y aquí tenemos otra asíntota que es -5. Entonces decimos ahora a res que cuando nosotros obtenemos valores de menos infinito en... No, esperen, ¿cómo podemos reescribir esto? Esto toma valores muy grandes en, en y, pero nunca sobrepasa 5. Entonces aquí vamos a escribir que esta función va de... Perdón. Ay, Jesús. ¿Listo? Que nosotros cuando tenemos la función f de x que va de -5 abierto, ya que sabemos que nunca lo toca, vamos a ver, a 3 o -3 nuevamente, es esto, esta función. Vemos que a 3 no lo toca, entonces es un círculo abierto. Entonces que nuestra asíntota va a ser de -5. Ok,
Ahorita les voy a buscar un ejercicio, bueno, como un ejemplo aquí en GeoGebra, para que vean qué es una asíntota cuando uno se va acercando y acercando y acercando y nunca la va a poder tocar, pero eso lo vamos a ver después del receso. Carlos, no sé, o Kendall, no sé si ahí les queda un poquito claro cómo es que uno escribe que la asíntota es tonta. Sí, profe, de mi parte, sí que medio capté. Todavía no le puedo decir sinceramente que me quedó del todo claro, pero ahí va, ahí va. Sí, sí, es que es como es algo al infinito, uno no termina de comprender, ¿no? La mente humana no está capacitada como para pensar en el infinito, en números en extremos grandes y que nunca va a sobrepasar, digamos, en ese ejemplo, nunca va a sobrepasar a 1,99. Y uno dice, pero ¿en qué momento? O sea, ¿por qué no puede crecer más? Si uno dice que la función crece, crece y crece, porque uno dice que nunca sobrepasa 2 o ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver ahora después del receso un ejemplo aquí en GeoGebra para que sea como más evidente este, ese tipo de asíntotas. Si alguien no tiene alguna duda más, eh, vamos a ir al receso. Si no, me pueden preguntar ya mismo y pasamos al receso para ahorita después de la duda. No, ok. Entonces vamos a ir al receso. Vamos a tomar unos 15 minutos. Vamos a volver a las 10:25 y que descansen este rato. Voy a pausar la grabación. Listo. Bueno, primero que nada, decirles que, bueno, la forma que les expliqué cómo escribir una función está bien, pero para que no sea tan engorroso, uno puede venir a escribir este, que la ecuación de la asíntota vertical corresponde a x igual, vamos a ver, una asíntota vertical es esta. Entonces la asíntota vertical corresponde a -5. Entonces uno pone que la ecuación de la asíntota vertical corresponde a -5 para la función que va de -5 abierto a 3 abierto también. Ya que como 5 no lo toma y 3 tampoco, entonces ahí uno sabe, identifica que es la asíntota vertical. Luego, si le preguntan por la asíntota horizontal, uno dice que la ecuación de la asíntota horizontal es de la forma, perdón, y igual 2 para la función que es de 2 a más infinito. Ok, no sé si está un poquito más claro cómo se hace, cómo se puede escribir de una manera mucho más sencilla. Eh, entonces, lo que les dije es que iba a traer un ejemplo y justo cuando salimos del receso me acordé de esta función, que es una función racional, la más sencilla de todas, que es 1 sobre x, que es asíntota, ya que, ¿qué pasa cuando nosotros dividimos a uno entre un número muy grande? No sé, si tomamos, si hacemos, esperen para hacer otra pizarrita aquí. ¿Qué pasa si uno viene y dice, bueno, a uno lo voy a dividir entre todo este número? Vamos a ver. Si uno lo mete en la calculadora, da 3,33, sí. Pero cuando uno va aumentando de número y de número y de número, eh, vamos a ver qué es lo que pasa. Y es que el número tiende a 0. Esto también es algo común que ustedes van a ver en cálculo, un límite que tienda a 0 cuando ustedes lo hablan en el infinito. Entonces, ¿qué se refiere con esto? Bueno, de una vez podemos ver este ejemplo. Es que en la función 1 sobre x vamos a enfocarnos más que todo en esta parte, en la parte de los números positivos. Y es que si vean,
bueno, es que ya está pegado esto. Si ven, cuando nosotros comenzamos a evaluar números más grandes, nuestro valor comienza a reducir. Digamos, si nos vamos a un número bastante eh, elevado, dentro de lo normal, no sé, ¿sí? Vemos que sí. Cuando nos acercamos, nos acercamos, nos acercamos, nos acercamos y nos acercamos. Es 0,01. Pero, como para que vean la asíntota, vean que la función, por más de que comience a decrecer, nunca va a pasar a x igual 0, porque ahí es donde se define, ¿cierto? Entonces, sabemos que cualquier número sobre ceros se indefine. Entonces, sabemos que con mucha menor razón, nuestra función puede tomar valores de 0. Entonces, vemos que por más grandes valores que uno vaya viendo, uno ve que los valores van decreciendo cada vez más, pero nunca van a sobrepasar la línea que es nuestra asíntota, que nuestra asíntota en este momento es y igual 0. Entonces nos acercamos, avanzamos y avanzamos y avanzamos, vemos que cada vez más se va acercando, pero cuando hacemos zoom, vemos que no la toca. Y si nosotros seguimos así indefinidamente, vemos que la función comienza a bajar y bajar y bajar cada vez más, pero nunca la va a llegar a tocar. Eso se refiere a una asíntota, que por más grande que sea el número, en este momento al infinito, nosotros no podemos decir que nuestra asíntota va a tocar a y igual 0, que es nuestra asíntota horizontal. Entonces, no sé si es un poquito más claro cómo se ve una asíntota y por qué nunca la toca. ¿No? Ok, bueno, espero que hayan visto un poquito. Voy a devolverme por principio. Ahora sí, vamos con las monotonías de una función. ¿Qué se refiere a la monotonía de una función? Bueno, dice que nuestra monotonía de una función implica describir el comportamiento de f de x por medio de intervalos. Y existen varios comportamientos posibles. Tenemos estrictamente creciente, estrictamente decreciente, constante, creciente y decreciente. Es decir, existen 5. Vamos a ir de uno en uno. Y nos dice el primero, que es estrictamente creciente. Dice que a medida que aumente el valor de las preimágenes, el valor de sus imágenes también aumenta. ¿Y quiere decir esto? Voy a hacerlo en una pizarra. Voy a hacerlo en blanco. Es que cuando nosotros, recuerden, si tenemos un conjunto, tenemos de esta manera los elementos del dominio. Entonces, uno a lo que se refiere con estrictamente creciente es que si uno tiene una imagen, una preimagen, o es decir, un valor del dominio, que es menor que que otra imagen, que otra preimagen, perdón, entonces sus imágenes tienen que ser de la forma x menos 1 menor estricto que al igualar a la 2. Entonces, ¿dónde podemos identificar este comportamiento? Vamos a volvernos aquí y vamos a borrar todo esto. Uy, voy a borrar todo esto. Me hubiera borrado un receso. Ajá. Listo. Esto ya siento. Pues, no importa si lo borro o no. Voy a borrar esto también. Ahora sí. Vamos a analizar en dónde se hace o en dónde es estrictamente creciente esta función. Eh, para analizar si es estrictamente creciente, entonces recuerden, vamos a tomar los elementos del dominio, es decir, los valores que están en el eje X, y entre más vaya creciendo, uy, se me volvió esto. Entre más vaya creciendo,
Qué raro, ¿no? Esta pizarra está rarísima. Voy a dejarlo así. Ahí ya medio raro. Para poder seguir explicando el tema, si no. Ok. Recuerden que estrictamente creciente se refiere a que cuando vamos aumentando nuestros valores en X, es decir, sabemos que menos 5 es menor que menos 4. Entonces las imágenes que obtenemos al evaluar a menos 5 y a menos 4 tienen que ser de la forma también que menos 5 tienen que ser menor estricto que al evaluar a menos 4. Pero ¿dónde se ve esto de una manera más evidente? Aquí, por ejemplo, en esta parte de la función, tenemos que al evaluar menos 3 medios, voy a escribirlo aquí, voy a escribirlo como por aquí, que al evaluar menos 3 medios, primero sabemos que menos 3 medios es menor que 1. Por lo tanto, hasta ahí vamos bien para analizar la forma creciente. Entonces ahora lo que queremos ver es que al obtener las imágenes se sigue cumpliendo esa desigualdad. Entonces vemos que menos 3, cuando evaluamos a menos 3 medios, obtenemos a 1. Cuando evaluamos aquí es menos 1, perdón. Cuando evaluamos a menos 1, nos vamos a la línea o a la gráfica de la función, vemos que tiene un valor mucho más cercano a 0. Por lo tanto, es mayor. Entonces, en ese momento, sí es creciente. Pero nosotros no es como que podamos venir y decir, bueno, tomen esos valores y vean que son mayores y vean que las imágenes también, por lo tanto es creciente. No, eso jamás. Vean que en la presentación uno decía que uno explica el comportamiento de una función por medio de intervalos. Entonces, uno que va a decir que de menos 3 medios a, vamos a ver a dónde llega, vemos que a partir de 0 comienza a bajar, entonces decimos que del intervalo que es de menos 3 medios a 0, es creciente, es estrictamente creciente. Creciente. Sé que no se entiende mucho, pero por eso lo estoy repitiendo aquí en voz alta. Luego, qué otro intervalo creen que es creciente? ¿Cuáles ven que comienzan a crecer? Por medio de que también vayan creciendo los números de X. ¿A alguien se le ocurre? La de la derecha, lo Esta de no o esta. la, esa, sí, exacto. Exacto. Esta también Ujú, vemos que comienza a crecer. Entonces, ¿en qué ajá. intervalo es? Recuerden que hay que escribirlo en intervalos. Excelente, José. Vemos que ese intervalo va desde 1 hasta 2 abierto. ¿Por qué abierto? Porque vemos que no lo contiene. Entonces, ¿qué sabemos? Que el intervalo que va de 1 a 2 abierto es también creciente. Voy a ponerlo así, que se refieren a copiar todo esto para no copiarlo, ¿no? Y luego vemos también, ¿por qué no? José, ¿por qué creía que este no es creciente? No, sí es creciente. Bueno, mentira, también es creciente, ¿Y por qué? porque siempre va a crecer, aunque nunca va a llegar a 2, pero siempre va a seguir creciendo. Exacto. Excelente. Entonces sabemos que de menos 2 a más infinito también es creciente. Solo que eso sí, ¿verdad? Sus valores nunca van a crecer más que llegar a 2, pero, o a un número muy cercano a 2. Pero sí, el comportamiento es cierto. Entre más números vayamos aumentando, también van a aumentar sus imágenes. Va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Entonces también es creciente.
Entonces, si alguien tiene dudas sobre funciones o la monotonía estrictamente creciente, no sé si alguien tiene dudas sobre. Ok, recuerden que hablábamos de un estrictamente creciente, no era un estricto o un menor igual o un mayor igual. Ya vamos a ver eso en donde se ve. Voy a borrar estas cosas. Y ahora sí, vamos a pasar a estrictamente creciente, que es algo muy parecido a creciente, pero al revés diría. Dice que a medida que aumenta el valor de las primígenes, es decir, que igualmente, a medida que nosotros vamos aumentando nuestros valores en X, nuestras imágenes ahora lo que tienen que hacer es ir decreciendo. O sea, que sus imágenes disminuyen. Entonces, ¿dónde ven ustedes que esto pasa? ¿En qué intervalos? Voy a poner el primer ejemplo, que es el intervalo que va de -5 abierto, ya que nunca lo toma, que es una asíntota vertical. Entonces voy a poner de -5 abierto a 3 a -3 abierto también. Es una función que es decreciente. Voy a poner aquí una e punto decreciente, refiriéndome que es estrictamente decreciente. Ok. ¿Qué otro intervalo vemos que es decreciente? De -3 a -3 medios. Ajá. -3 abierto, cerrado. -3 abierto, Y -3 medios, cerrado. cerrado. Exacto. Excelente. Entonces vamos a poner que también el intervalo que va de -3 a -3 se parece 5 a -3 medios es estrictamente decreciente. Voy a ponerlo así. Ya les dije que la mañana los matemáticos es abrevia las palabras, es su máximo expresión. ¿Alguien más se le ocurre? Hay un intervalo más que es decreciente en esta función. ¿Alguien no ve? El que va de 0 a -1, no sé si será ese. Ajá. Es el intervalo que va, casi lo pega, es de 0 a 1. Aquí tenemos uno positivo. Recuerden que los intervalos que vamos a estudiar son intervalos en X. Entonces, cuando estudiamos el intervalo que va de 0 a 1, vemos que comienza a decrecer. Entonces, excelente. Tenemos el intervalo que va de 0 abierto a 1, abierto también. Cerrado. Pero también es estrictamente decreciente. Ok, esos son los únicos que vemos que son estrictamente decrecientes en nuestra función g. Ya le borré el nombrito. Y ahora vamos con la monotonía constante. Vamos a ver qué dice. Dice, sin importar el valor de la imagen de la imagen vale lo mismo siempre. Es decir, vamos a ver. En este no nos funciona, ya que si nosotros tratamos de encontrar este, lugares en donde la función siempre va a valer lo mismo en su imagen, no los encontramos. Ya que aquí está decreciendo, aquí vemos que está creciendo, decreciendo, creciendo y creciendo. Entonces, por el momento, no vemos que se mantenga un mismo valor en nuestras imágenes. Entonces, vamos a ir a esta pizarra. Aquí yo me puse esto para recordarme cuáles íbamos a estudiar aquí, pero al final me lo aprendí. Entonces,
según la definición de constante, dice que sin importar el valor de la primaimagen, es decir, sin importar el valor que nosotros tengamos en X, ya sea que vaya disminuyendo o vaya creciendo, nuestra imagen, es decir, los valores de Y, van a mantenerse. Entonces, ¿cuál intervalo vemos que se mantiene? El de 2 a más infinito. Exacto. Excelente. Es este intervalo. Entonces vamos a escribirlo, que es de 2 cerrado, y aquí hay un punto de ese tipo, a más infinito. Es una función constante. Espero que se entienda ahí la letra que dice constante. Y ahora vamos a la definición de creciente. Pero noten que tenemos ahora acreciente y decreciente, pero no son estrictos. Es decir, vamos a ver su significado. Dice que a medida que aumente el valor de las preimágenes, es decir, los valores de X nuevamente, el valor de sus imágenes también aumentan o se mantienen constante. Es decir, si nosotros lo comparamos con estrictamente creciente, era de manera obligatoria que a medida que aumenten nuestros valores de X, nuestras imágenes tenían que aumentar sí o sí, no podían mantenerse igual. Pero ahora en creciente, también podemos considerar a un comportamiento constante y un comportamiento de crecimiento en un mismo concepto. Entonces, vamos a buscar aquí qué intervalos creen que son crecientes. Recuerden que crecientes. Ok, Carlos, ¿sí hablar? No, se podría decir, no sé, la verdad, de 0, por decir algo, a 4 o a 5, no sé. De 0 a 4. De este a este, dice usted. Ujú. Sí, está bien, pero hay que ser lo más formales posibles y decirlo en intervalos que se vean evidentes en la función. Entonces, para tomar parte de lo que usted me acaba de decir, que es de 0 a 4, que está bien, lo que vamos a tomar es el conjunto que va de 1, que está aquí, a más infinito, ya que si vemos que de 1 a 2 es creciente, voy a poner aquí, más refiriéndome a que es creciente. Luego vemos que de 2 a más infinito es constante, voy a poner aquí, constante. Vemos que nuestra definición de monotonía creciente no estricta, nos dice que puede ser o creciente o constante. Entonces, por lo tanto, podemos considerar el intervalo de la función que va de 1 a más infinito como una función creciente. Función creciente. Ok. Y hay otro más. ¿Qué más lo ve? ¿Qué otro intervalo podemos analizar como creciente? No. Ok. Lo que, el intervalo que también es creciente, podemos considerar el intervalo que es de -1 a 1 abierto. ¿Por qué? Porque vemos que la imagen comienza a aumentar, 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 aumentar. Se mantiene en un cierto momento, pero después sigue aumentando. Entonces nos está cumpliendo nuevamente nuestra definición de creciente, que es o crece o se mantiene, pero no decrece. Eso es lo único que no puede hacer. Entonces vamos a escribirlo, que es de 1, de -1, perdón, a 1 abierto, también es creciente. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda sobre qué es una función creciente? Puede levantar la mano para despejar las dudas. No.
Ok. Vamos a pasar a la siguiente pizarra y a la siguiente definición, que es una función con monotonía decreciente. Aquí vamos a hacer lo mismo que en creciente, solo que al revés diría, que es que a medida que aumenten las imágenes de a medida que aumente el valor de las preimágenes, los valores de X, el valor de sus imágenes o disminuye o se mantiene. Entonces nosotros podemos considerar en esta función cuáles son crecientes y cuáles son decrecientes. Si yo quiero averiguar los decrecientes, ¿a alguien se le ocurre? Tal vez uno sería del -4 abierto al -3. Exacto. Perdón, y abierto. Que incluso este intervalo lo podríamos considerar como un estrictamente decreciente, ¿cierto? Luego, ¿cuál es decreciente? Y ahora sí, con nuestra definición, ¿qué es o baja o se mantiene? Del 0 al 3. Del 0 al 3, excelente. Vamos a ver. 0 abierto. 3, ya que aquí, como dijo el compañero, si partimos del intervalo, vemos que, analizando la función, vemos que en este tracto, que es de 2 a 1, la, la función comienza a decrecer y de 1 a 3 se mantiene. Pero eso no nos afecta en nuestra definición decreciente. Entonces aquí baja y aquí se mantiene, es constante. Entonces cumple con nuestra definición de decreciente. Y esas serían, jóvenes, nuestras monotonías de función. No sé si alguien tiene una duda. Nada más nos falta un tema más para ya ir a hacer un ejercicio. Y pueden levantar la mano para salir de dudas. O ahora en medio del ejercicio van a ir también respondiéndose sus dudas. Entonces, vamos a ver lo último que hay que ver para hacer un análisis completo de una función, que es los máximos y los mínimos absolutos. ¿Esto qué es? Bueno, dice que el máximo absoluto de una función, si existe, es el mayor valor del ámbito, mientras que el mínimo absoluto de una función, también si existe, es el menor valor del ámbito. Entonces, ¿qué hay que recordar aquí? ¿Qué era el ámbito? Recordemos que el ámbito es el conjunto de valores que son imágenes. Entonces, si nosotros vamos a una función estoy hablando de una función de este tipo, esta. Si nosotros queremos ver cuál es el mayor valor, ¿cuáles creen ustedes? ¿Cuál es el mayor absoluto? Dentro de todas las imágenes, ¿cuál es el término más grande? No creo que se valga decir más infinito, ¿verdad? Sí, casi que, casi que sabía que me iba a decir eso. Bueno, refiriéndose a esto, ¿verdad? Sí. Sí, no, pero excelente, excelente que me haya dicho eso. Cuando son infinito, uno no puede decir que entonces el máximo es infinito, porque infinito se está refiriendo a un número muy grande, pero no un número en específico. Entonces, no se vale decirlo. Entonces uno dice que no existe. O es mejor, yo, de mi manera de verlo, diría que no se puede definir en lugar de un no existe. Ya que un no existe sería que no existe un máximo, pero en realidad eh, yo diría que no lo podemos definir. Entonces, sin una tarea que les voy a poner de esto, que es pequeña, de un análisis es una gráfica también por partes.
una función por partes, perdón. Si ustedes me ponen que el máximo o no se define o no existe, está bien. Luego, si buscamos el mínimo, ¿cuál sería? Y es que el máximo no existe. Vemos que 5 medios no se contiene. 1 tampoco se contiene. 3 tampoco se contiene. 2, que es así, la asíntota, tampoco la contiene. Entonces uno dice, "Ey, ¿cuál valor es el máximo? Dios mío. No se define, ya que es muy grande. Ahora sí, si nos referimos al mínimo absoluto, ¿cuál sería? El mínimo valor de y que se toma. El mínimo valor de y sería -5/4. Exacto. Ya que si lo toma, vemos que pasa tranquilamente la función por esto y no viene y pone algo como esto, que no contiene -5/4, ¿verdad? Porque nada que ver. Entonces, decimos que el máximo, vamos a escribirlo ay, así, eh, indefinible, como lo dijo Carlos, que ya él presentía que no se puede ser más infinito. Entonces, excelente intuición. Entonces, indefinible, vamos a ponerlo. El mínimo, como dijo José, es -5/4. Ok. Hasta ahí todo claro que es su máximo y que es su mínimo de una función. Ok. Voy a tomar ese silencio como que todo está claro. Entonces, vamos con el primer ejercicio largo, que es... Esperen para buscar el ejercicio. Es este. Entonces, aquí vamos a hacer, ya les digo cuántas, 1, 2, 3, 4, 5, 12 preguntas, 12 preguntas de esta función. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el dominio de esta función? Eh, ¿Cuáles creen ustedes que es? Ahí pueden comenzar a batear, no importa, aquí estamos para aprender. Equivocarse no hay ningún problema aquí, aquí no afecta. El dominio son el eje X. Ajá, pero ¿cuál número no estamos conteniendo? Aquí vemos que -3 es asíntota. Aquí vemos que en esta otra función no contiene a -3. Entonces vemos que nuestro dominio, voy a escribirlo aquí, si están copiando o algo así en un cuaderno, vayan copiándolas así como por orden de preguntas. Yo voy a ir borrando porque aquí no me va a caer, aquí nada más voy a ir poniendo cada respuesta que me quepa. Entonces, el dominio máximo, puse dominio, dominio máximo es, como dijo el compañero, casi casi, son los reales, pero vemos que no contenemos el -3. Entonces, son los Ya, reales no sería menos. -2, profe. Ay, sí, aquí está -3. Muchas gracias. Sí, son estos. Si comenzamos a ver cuál otro no se contiene, así como para asegurarnos, ya vimos que -2 no está, como dijo el compañero, no es -3. Y aquí contiene todos los números, aquí 3 también está contenido. Lo único que no está contenido es Y2, pero aquí, por más de que parezca que es un cambio abrupto hacia abajo y que seguro nunca va a llegar ni siquiera a 10 positivo, en realidad eh, me sorprendería ver una gráfica de esta función donde se iba a llegar a números demasiado grandes en cierto momento. Entonces, ese es nuestro dominio máximo. Luego, si les pregunto por el ámbito,
¿A cuál corresponde? El ámbito, acuérdense, son aquellos conjuntos de números que son las imágenes de la función. El ámbito, no sé, siento que me voy a equivocar. El ámbito Pero es... recuerden, equivocarse no está mal, estamos aquí para aprender. Yo también me he El, equivocado 1000 veces. el ámbito es indefinido ¿Por quién definido? porque hay dos que están apuntando para abajo. Pero Dos, eso no dos sería de números menos infinitos. infinito. Ajá, El ámbito de cero, ¿no? No, recuerde que el ámbito son los números que son imágenes. Entonces, si nosotros comenzamos a ver, tenemos a, tenemos a 1, tenemos a 2. Estoy nada más diciendo los números enteros, ¿verdad? No voy a comenzar. Tenemos 1,00001 y no voy a decir eso, ¿verdad? Pero vemos que también tenemos a 0, tenemos a -1, tenemos a -2, a -3, a -4, a -5. Así hasta el infinito. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver cuáles valores tenemos, vemos que de una manera creciente tenemos desde el menos infinito hasta dónde, hasta dónde llegamos, hasta el 2, ya que a partir de aquí vemos que no hay más imágenes. Pero entonces nos preguntamos, ¿pero es 2 abierto, es 2 cerrado? Porque aquí no está contenido, aquí tampoco. Pero aquí yo no veo que haya ningún círculo que nos indique que el 2 no esté contenido. Por lo tanto, lo contiene. Entonces, uno dice que el ámbito es, esto tilado, desde menos infinito. Ay, Jesús, me cuesta escribir pequeño. Desde menos infinito hasta 2 cerrado. Ya aquí cuando nosotros evaluamos a 2, vemos que obtenemos a 2. Entonces, sí está contenido en los. ¿Se está un poco claro cómo se sacó el ámbito? Si tienen alguna duda, de verdad, estamos en el momento para equivocarnos. Está en taller donde pueden aprender esto tranquilamente y en cálculo y refinados. Listo. Vamos con la siguiente pregunta, que nos pregunta aquí, ¿cuál es la imagen de -2? Cuando nos están preguntando sobre la imagen de algo, recordamos que nosotros tenemos la preimagen, coma, la imagen. Por lo tanto, nos están preguntando por la imagen de -2. O nos están preguntando por la imagen, -2 es la preimagen. Entonces, recordando que la preimagen es el X y la imagen es el Y, entonces nos vamos a 2 y vemos que cuando nosotros evaluamos a 2, vemos que la imagen de 2 es 2. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Imagen de 2. Entonces, recuerden, cuando nos presentamos la imagen es nuestra incógnita. El número que nos están dando es la preimagen, por lo tanto es un numerito aquí de la recta numérica X. Entonces, buscamos 2 y vamos a ver dónde llega. Vemos que es 2. Luego, voy a borrar ya estas que tengo porque ya no me cabe más. Y no quiero estar pasando de pizarra porque hay que estar analizando siempre la función. Ahora, la cantidad de preimágenes de 1, ¿a qué corresponde? Entonces, nos preguntamos cantidad de preimágenes de 1. Entonces, nos están preguntando por las preimágenes. Entonces, sabemos que nos están preguntando por aquellos valores de X que tienen como imagen a 1.
Voy a escribir la pregunta por si alguien está copiando mejor. Voy a escribirlo en el chat. ¿Listo? Esa es la pregunta. La cantidad de preimágenes de 1 corresponde a. Vemos que nos están preguntando por las preimágenes, es decir, por aquellos valores de x que tienen como imagen a 1. Entonces nos vamos a analizar nada más la función tranquilamente. Y buscamos aquellos valores que contengan a 1 o traspasen a 1. Entonces vamos a hacer una línea aquí para que sea más evidente. ¿Y cuántas veces vemos que la función toca o contiene a 1 en la imagen? Vemos que lo contiene una vez, 2 veces y 3 veces. Es decir, la cantidad de preimágenes que existen para 1 son 3. Entonces la respuesta, voy a ponerlo aquí en el chat. La respuesta es igual a 3. Luego, no sé qué les parece, qué les está pareciendo eso que estoy poniendo las preguntas aquí en el chat. Es que escribirlo aquí al final es muy pequeño y no creo que funcione de la mejor forma. Entonces, Profe, pero si nos preguntara, eh, digamos, ¿cuál sería una preimagen de ese uno? Digamos. para averiguarla, dice usted. Ujú, ujú. Entonces, habríamos que irnos a las intersecciones o a probar aquellos valores en una ecuación. Entonces, habría que ir a una ecuación. Ay, es que con rojo no sé. Entonces, habría que ir a una ecuación donde igualemos 1 con el criterio para ver en dónde, pero de ahí no sabemos el criterio. Ahorita nada más lo que tenemos es como la gráfica. Si tuviéramos el criterio, no sé, esto veo que es como una parábola, entonces supongamos que por un momento es de esta manera, menos 1. Entonces, lo que habría que hacer es despejar a X para conseguir los valores. Pero por el momento no, como no tenemos el criterio, no podemos hacer nada. Ahorita, digamos, lo que estamos aquí es analizando, y nada más así como la gráfica de la función, que ya van a ver que de verdad es muy útil para cálculo. Por algo es un tema que hay que ver en taller para que ustedes no vayan perdidos. Pero excelente la pregunta, Byron, ¿verdad? De cómo saber cuál es la preimagen que nos hace 1 en la imagen, pero por el momento no sabemos, no tenemos un criterio. Ahora, siguiendo con esto, vamos a ver cuál es la que sigue. Dice que una intersección de la gráfica de la función con el eje X. Entonces, ya habíamos visto que las intersecciones con una gráfica son aquellas, bueno, con un eje, perdón, voy a poner que las intersecciones con X son de la forma X, 0, y las intersecciones con Y son de la forma 0,x. X refiriéndose al valor que todavía no conocemos. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cuáles son las intersecciones con X? ¿En qué momento la función pasa justamente por el eje X? Menos 3,0 sería una. Exacto, y me lo deja hasta en puntos, o sea, buenísimo. Que es menos 3,0. Luego, Tal ahí va, vez menos 2,0, ¿no? menos 2,0. En este, dice usted. No, No, aquí no, no ese está. sería como menos 2. eh, no, este punto sería menos 2,0, pero no es aquí la gráfica no está pasando. Entonces no está tocando a nuestro
voy a dibujarlo aquí en el anaranjado, a nuestro eje X. El 0,0 podría ser 1. El 0,0 también, exacto. Voy a escribirlo. Excelente. Aquí también voy a subrayar el que había dicho Carlos. Aquí el que dijo Kendall es 0,0. Excelente. Y hay uno más. ¿Alguien se le ocurre? Profe, ¿cómo sería para representar esto de acá que está como en medio del 3 y el 4? Ajá. Aquí no es más como que batir un número, ¿verdad? Como una aproximación. Porque de ahí no sabemos exactamente si tuviéramos el criterio de esta función, fácilmente podríamos haberlo calculado con lo que les expliqué ahora. Que era con una ecuación, que es despejar a cero, el criterio, no sé qué, y ya obtenemos, pero como no lo sabemos, nada más vamos a batir un número, ¿eh? 3,7, digamos. Eso es como lo que se hace, más que todo, cuando no se sabe un criterio de la función. Cuando ya se sepa fácilmente, ustedes van a poder calcular este cero, que es muy buena pregunta la que dijo Hilary de cómo podemos representar este número. Y para la tarea lo que puedo hacer es crear una función por partes. No se asusten si ven algo como ese tipo, voy a hacerlo. Si ven algo como que f de x es igual a, bueno, voy a poner un dominio, digamos drr, con el dominio, que no, que fue la función, con el dominio que va, cuando x vale de menos infinito a 2 cerrado, su criterio va a ser, no sé, seno. Bueno, es que no hemos visto trigonometría. Eso es hasta el miércoles. No sé, 3x menos 2. Y cuando x valga de 2 abierto a 4, va a valer x cuadrado menos 1. Y después que cuando tengamos que de 4 abierto a, no sé, más infinito, vamos a tener, no sé, 3 a la n, digamos. Algo así. Este es un ejemplo de una función por partes, pero no lo veo como pertinente ponerlo en una tarea, ya que no lo vimos ni siquiera en clase, construir algo de este tipo. Y es que no es necesario, no es algo que se nos pidiera en la guía de taller, pero si ustedes gustan y no sé, ponen ahí una manita, puedo crear algo y mañana, no, el lunes dar una clase sobre un pequeño ejemplo sobre una función por partes, si ustedes están de acuerdo. Ahí veo uno, ok. Entonces, si me permiten, me lo voy a apuntar para que no se me olvide. Que es el lunes traer un ejemplo de función por partes. Ok, listo. Entonces el lunes les voy a traer un ejemplo en donde ustedes ya puedan calcular las dudas que tenía Hilary de cómo calcular exactamente el valor donde interseca. También la pregunta que tenía Byron, que era calcular las preimágenes que nos hacían uno en nuestras imágenes y ese tipo de cuestiones.
Entonces el lunes los vamos a ver a petición de ustedes, ya que como les digo, si lo hubiera pedido en el taller, la guía del taller, yo lo hubiera traído, pero como no lo traía, no lo vi necesario. Ahora sí, siguiendo con las preguntas, tenemos que la intersección de la gráfica con el eje Y corresponde ¿a dónde? ¿A alguien se le ocurre? Con este eje. ¿Dónde lo interseca la gráfica? ¿En qué punto? Profe, ¿cuál fue la pregunta? ¿En qué punto nuestra gráfica interseca al eje Y? Es decir, a este eje. ¿Cuándo lo interseca? ¿En qué punto? En el 0,0. Exacto. Ya lo tenemos. Ese es nuestro único punto en donde lo interseca. Luego, vamos con la otra pregunta que dice la asíntota vertical de nuestra función, ¿cuál es? Nos están preguntando por una asíntota vertical, es decir, de este modo, 2. -2, excelente. Luego, la asíntota horizontal, ¿cuál sería? 1 no es. 1, exacto. Si alguien tiene dudas de lo que se está respondiendo ahorita, te puede preguntar, no hay ningún problema. Luego, la otra pregunta es, la función, ¿en qué, en qué intervalo es estrictamente creciente? Voy a borrar todo esto que tenemos para no perdernos. ¿Qué momento es estrictamente creciente? Recordando que es estrictamente creciente, es cuando sus preimágenes, a medida que van creciendo, sus imágenes también aumentan y no son iguales. Podemos ver aquí un ejemplillo que es de 0 a 2. Vemos que a medida que va aumentando sus valores de X, también sus imágenes van aumentando. Entonces, podemos decir que en el intervalo que va de 0 cerrado a 2 cerrado, la función es estrictamente creciente. Ahora, si les pregunto por un intervalo que sea decreciente, solo por uno. ¿Decreciente o estrictamente decreciente? Estrictamente decreciente. De -2, no, perdón. Bueno, sí, de -2 a 0, pero de -2 abierto. Ok, aquí, aquí, Ajá. aquí. Excelente. Voy a ponerlo. 2 a 0. Es estrictamente decreciente. Si les pregunto por un intervalo donde la función sea constante, ¿cuál intervalo propondrían? Del 2 al 3 abierto. El 2, excelente. Lo voy a copiar. Nomás denme un minuto para borrar esto. Entonces tenemos que es constante de 2 a 3. Excelente. Aquí es constante. Y ahora, si yo les pregunto por todo el conjunto de intervalos que es estrictamente decreciente, ¿cuál sería su respuesta? No sería más que ir tomando a cada intervalo que veamos decreciente y unirlo
con los otros intervalos que también veamos que tienen el mismo comportamiento. Entonces los vamos a subrayar, para eso es poner la respuesta. Vemos que de menos infinito a menos 2 abierto, ya que no lo contiene, es estrictamente decreciente. Luego, de lo mismo aquí, que de menos 2, voy a poner aquí, menos 2 a 0 es estrictamente decreciente. Luego, nuevamente, de 3 abierto a a más infinito, nuevamente es estrictamente decreciente. Entonces nuestra respuesta no sería más que unir cada nuestro de estos intervalos. Entonces nos quedaría algo de la forma de menos infinito a menos 2 abierto unión de menos 2 abierto 0 unión, aquí perdón, es que ya no hay mucho espacio, a 3 abierto a más infinito. Eso sería nuestra respuesta si nos preguntaran por todos los intervalos donde la función es estrictamente decreciente. Profe, perdón, ese de menos infinito a menos 2 abierto, ¿de dónde salió? Es que me enredé ahí. Aquí vemos que si nosotros tomamos valores en x que tienden a menos infinito hasta que lleguen a menos 2 abierto, porque ya vemos que no lo contiene, vemos que tiende a ir bajando. ¿Sí, sí lo ve o no? Profe, perdón, es que en mi cabeza no sé por qué, como que yo veo que es de menos infinito a menos 3, no sé por qué. No, no es a menos 3. A menos 3 es que ya comienza a tomar, voy a hablar esto. A menos 3 ya comienza a tomar un comportamiento más abrupto a asíntota. ¿A qué se refiere esto? Ya le explico mejor, voy a hablar esto. Sí, eso tiende a confundir mucho al principio. Uno dice, pero no es a menos 3 que es decreciente. Pero, uy, estas pizarras, no sé qué les pasa últimamente. Si vemos que cuando nosotros hablamos de menos infinito a menos 3, ¿qué comportamiento tenemos? Si nosotros hubiéramos visto esta gráfica, la función, desde, no sé, desde menos 100, hubiéramos visto que se estuviera acercando mucho más a 1 que menos 4, que menos 3. Entonces vemos que tiende a ir decreciendo. Pero cuando llegamos a este punto, vemos ahora sí que de menos 3, cerrado a menos 2 abierto, ya que es una asíntota vertical, también comienza a decrecer, ya que si nosotros hubiéramos evaluado al número que está aquí, que hubiera sido menos 2, menos 5 medios, hubiéramos obtenido, no sé, a menos 2, digamos. Pero acá, en cada momento que nosotros vamos y vamos acercándonos a menos 2, nos vamos a ir prácticamente a más infinito. Pero no, no sé si le abarqué bien su duda o no. Séame sincero, por favor, y respóndame para, si no, buscar una manera de explicarle, porque a veces expresar lo que uno tiene en la mente es un poco también complicado. Entonces, Carlos, dígame si le queda un poco claro por qué es de menos infinito a menos 2 abierto, estrictamente decreciente. Sí, sí, yo creo que sí me quedó un poco más claro, profe. Muchas gracias. Ok. Si no hay, me escriben en el Telegram o aquí también, si tiene más dudas sobre esto. Luego,
Vamos a ver. Ya terminamos con el conjunto de intervalos que eran estrictamente decrecientes. Y ahora si yo les pregunto por el máximo absoluto, si existe de, de esta función, ¿cuál sería? Esto es algo que ya repetimos. Estamos repitiendo, ya lo habíamos calculado. ¿Cuál es el valor? Indefinible. Casi, casi, Hilary. Vea por aquí, tal vez, sin spoiler. ¿Qué valor estamos tomando? ¿Cuál es el máximo valor? ¿A alguien más se le ocurre? Antes de decirlo yo. ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Cuál es el máximo absoluto, si existe, de nuestra función? 2, ¿no? 2, exacto. ¿Y por qué? Tal vez se preguntará Hilary. Y es que vemos que yéndonos para arriba en nuestro eje Y, vemos que nuestra función no toma valores más allá de 2. Eso es como lo máximo que toma. Pero vemos que en un primer punto no lo toma, está el círculo abierto. Luego volvemos a repetir. Vemos que aquí no hay nada que nos diga que no lo contenga, pero aquí nuevamente se nos repite que no se contiene a 2. Entonces, cuando uno ve que 2 sí está contenido, entonces uno dice que 2 es el máximo absoluto de nuestra función. Sienten un poco eso, Hilary, porque no es indefinido. Sí, sí, ya ahora sí, ya comprendí, profe. Sí, sí, ya lo oyó. Ok. Y si les pregunto por el mínimo, el mínimo absoluto, ¿cuál es el valor más pequeño que podemos tomar en el eje Y? 0 ¿Y No. por qué 0 es el más pequeño? o el menos 1. Aquí yo veo que también podríamos tomar a menos 3, podríamos tomar a menos 5, y esto sigue para abajo. Vemos que el número más pequeño que nosotros vamos a tomar del eje Y es menos infinito. Entonces vamos a decir que el mínimo de esa función es indefinible. ¿Sienten un poco eso? Que me dijo que era 0. Es que no vi quién fue el que habló. Sí, bueno, ok. ¿Listo? Si yo, ahora sí, con la última pregunta del día, si ven, hoy vamos a salir temprano, y terminando toda la materia, si yo les pregunto por un intervalo que sea creciente, no es recto, sino creciente, ¿cuál me diría? Que cumpla las dos condiciones, que aumente sus imágenes y que se mantenga. Ayer dije un buen spoiler, Y tal vez del 0 al 3 de ser el 3, exacto. Y el 3 abierto, 3 cerrado. abierto. Abierto, excelente. Entonces vamos a tener que nuestra función es creciente de 0 a 3 abierto. ¿Listo? Eso sería como la materia que traía por hoy. Espero de verdad, de corazón, que hayan entendido, ya que esa es mi intención. Mi intención no es enredarlos, ni mucho menos. Si tienen dudas, no, no olviden consultarme, ya sea por aquí, si quieren que me quede un poco más explicando algo, con mucho gusto me puedo quedar más rato, todo el rato que gusten. Si quieren hacer las preguntas por Telegram, también, ahí estoy disponible. Ya los que siempre me preguntan saben que ahí respondo lo más rápido que puedo. Ya que hoy es la culminación de la segunda semana de taller, les quería preguntar, ¿qué mejoras quieren tener en el curso, digamos? ¿Qué aspectos a mejorar ven como un tipo de retroalimentación? Yo lo tomo de verdad con la mejor manera.
ya que de ahí al final es para tanto aprender yo como aprender ustedes, ya que entonces yo aprendo a dar mejor las clases y ustedes de ahí las reciben de una mejor manera. No sé, ¿cómo han visto estas 2 semanas de clases? Por mí todo bien, profe. Muy bien, la verdad. Ok, Por mi parte también, profe. Muy bien. ok, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar en qué se puede Pues, mejorar las clases? yo igual estoy entendiendo todo. Yo creo que está muy bien, profe. Ok, qué dicha, de verdad me alegro. Entonces, de ahí, como les prometí, como, bueno, Hilary también puso la mano para arriba. Como les prometí, el lunes voy a traer un ejercicio con una función por partes que nosotros mismos vamos a construir su función. Y, como diría, y de una vez vamos a hacer un ejercicio más de estos, de hacer unas preguntas, de analizar la gráfica. Y ahora sí, ya vamos a poder analizarlo de una manera más completa, que ahí vi que ustedes tienen como set de matemáticas y ya se están preguntando, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a definir tal número? ¿Cómo definiríamos tales primágenes? Y esa duda es excelente. Entonces, el lunes lo vamos a poder hacer, ya que vamos a tener el criterio de la función. Y quería comentarles nada más que no he revisado tareas. Voy a comenzarlas a revisar hoy y voy a entregarlas revisadas máximo el martes. Todas, todas las que he puesto. También hoy voy a poner de una vez una tarea que es como un complemento entre ecuaciones e inecuaciones. No va a ser tan larga, ya que ustedes saben mi criterio sobre tareas en fin de semana, que para mí ustedes tienen que disfrutar ahorita antes de entrar al semestre. Entonces, como les voy a dar bastante tiempo para que la hagan y voy a entregarte, y como digo, las tareas revisadas en estos días. Este, Ahí voy a darles su retroalimentación, ya sea de lo que se equivocaron o de aspectos a mejorar para hacerlo de una manera más rápida o más formal. Y eso sería como todo por hoy. No sé si tienen alguna duda, algo que comentar. Ok, nada más recordar que hoy es la prematrícula. Se puede hacer hasta el martes, pero háganla de una vez. Hilary, no sé si hablar. Bueno, profe, de mi parte todo bien, con el taller, excelente. Solamente tengo una duda, pero fuera del taller. Ok. Es sobre, digamos, para hacer lo de las vacunas, la declaración jurada, no importa que yo mande el formato de imagen o si afecta en algo, o sea, tengo que pasarlo a PDF. No importa si está en imagen. Ahí yo vi que se podía pasar en imagen, pero recuerden el programa que les había, bueno, la aplicación que les había recomendado, que se llama Cam Scanner. Entonces ustedes Ajá, nada más toman la foto y ya lo tienen en PDF. yo la tengo, el detalle es que no sé por qué no me deja, no me sale como guardados, o sea, yo guardo el documento y después cuando voy a subirlo, ahí no me salen documentos guardados, no lo comprendo por qué, Yo lo pero que bueno, hago es, cuando hago un archivo, bueno, les tomo las fotos, entonces me lo va pasando a PDF y después le doy, cuando ya el PDF está listo, le doy compartir y me lo comparto a WhatsApp. Yo tengo un grupo en WhatsApp solo donde estoy yo, que se llama Cosas de U, y ahí yo me paso mandando ese tipo de archivos. Para nada más me meto aquí a WhatsApp web y descargo el archivo ya en la computadora, si es que yo lo ocupo en la computadora, o tenerlo de una manera como más a mano, ya que si uno descarga un archivo desde WhatsApp, se le guarda más fácil, siento yo. Entonces eso es no, como profe, mi yo hice recomendación. exactamente lo mismo, yo tengo un grupo sola también, pero no sé, no me funcionó, y de hecho lo pasé a Google Drive y me pasó que me salía